Buenas tardes, nosotras somos Sara Sarmiento y Verónica Martínez. En este caso venimos a hablarles de la enfermedad renal crónica, prevención y detección temprana en el primer nivel de atención. Entonces, en el marco epidemiológico tenemos que esta es una enfermedad resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas. También es considerada una enfermedad catastrófica debido al crecimiento de pacientes con esta misma, al costo de inversión y al nivel de mortalidad que se ha venido generando. En el 2002, la National Kidney Foundation define la enfermedad renal como una disminución de la función renal expresada por un TFG o como un daño renal mayor a 3 meses. Las manifestaciones se deben a histológicas por una biopsia renal o por marcadores de daño renal, lo cual implica una incapacidad renal para realizar las funciones de depuración y excreción de residuos nitrogenados peligrosos. Etiología y factores de riesgo. La enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema médico y de salud pública. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, realizada en México, son causas importantes la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Además hay otros factores implicados que son la edad, historia familiar, raza, bajo nivel educativo y económico, así como factores indicadores precursores de la enfermedad. Marcadores de daño renal. Entonces, dice que la identificación del paciente como enfermedad renal crónica permite intervenciones tempranas para evitar la progresión renal y prevenir complicaciones cardiovasculares. Para esto existen diversas fórmulas para determinar la tasa de infiltración glomerular. La fórmula de Cockcroft es la más utilizada y la de más fácil acceso. Entonces, en el estudio clínico tenemos que hay unos estadios que son evolutivos, ya que esta enfermedad es progresiva y sigue un patrón constante. En el primer estadio tenemos que los pacientes que tienen diabetes y microalbuminuria tienen una TFG normal. En el estadio 2 tenemos que los pacientes tienen un daño renal asociado con la ligera disminución de la tasa de filtración glomerular o TFG entre un 89 y 60 mililitros por minuto. En el estadio 3, la disminución moderada de la TFG está entre 30 y 59 mililitros por minuto. En el estadio 4, hace referencia al daño renal avanzado, ya con una disminución grave de la TFG que está entre 15 y 30 mililitros por minuto. Entonces, en esta, los pacientes tienen un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. En el estadio 5, que es el último, o también llamado insuficiencia renal crónica terminal, la TFG cae por debajo de los 15 mililitros por minuto. Entonces, en este estadio ya se necesita un tratamiento sustitutivo. Materiales y métodos. Esta investigación empleó estudio retrospectivo, observacional y analítico, efectuado en una muestra de 64 pacientes con enfermedad crónica y en una población de 90 pacientes, donde los criterios de inclusión fueron pacientes de cualquier sexo y edad, con enfermedad crónica degenerativa y control mensual de enfermedades crónicas. Se excluyeron los que no contaban con un control de enfermedades crónicas y los que estaban en tratamiento para enfermedades crónicas. Además, hubo otra exclusión que fue por alguna institución de salud o medio privado. Los pacientes incluidos se les realizó la serie de estudios necesarios para evaluar su estado general. Química sanguínea de 5 elementos con el propósito de calcular la depuración de creatinina mediante la fórmula mencionada anteriormente, Cockcroft, para poder clasificar posteriormente el nivel en el que estaban. Entonces, en resultados tenemos que se estudiaron los 64 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, dando un total de muestra del 77% eran de género femenino y el 23% de género masculino. Entonces, de acuerdo con estas enfermedades crónicas, se motivó el tratamiento en donde el 44% de las muestras
eran pacientes solo diabéticos tipo 2, el 30% eran hipertensos y el 17% hipertensos diabéticos. Entonces, en este caso podemos observar cómo la diabetes mellitus es la primera causa de nefropatías.